Bueno, estamos ya en la última exposición, charla, conversación de Colby. Estamos acá con Marina, que nos va a presentar un tema que probablemente es de los que más nos interesa a los periodistas, y es cómo darle viabilidad a un proyecto editorial, ¿no? Marina, para no quitar más tiempo, te dejo a ti a cargo de la presentación y de compartir que es un proyecto muy interesante porque refiere a soporte a unos 10 medios en América Latina, medios independientes, con el objetivo de que pueda ser viable su trabajo editorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación con los principales resultados e impactos del programa de aceleración Fondo Velocidad. Después vamos a tener oportunidad entonces de conversar y de intercambiar algunas impresiones. Bueno, vamos a repasar algunos números principales, algunos datos principales para dar contexto y que quienes no conocen en detalle el programa de aceleración puedan entender de qué se ha tratado el Fondo de Velocidad, la aceleradora. Hemos trabajado con medios digitales de Latinoamérica, de una escala pequeña a mediana, entre 2019, que se hizo el proceso de lanzamiento, de convocatoria inicialmente, y la finalización de la aceleración, que fue en septiembre de este año. El programa estuvo organizado, coordinado por Sembramedia y por el International Center for Journalists y apoyado por Luminate. Aquí hay algunos datos para también comprender la dimensión del programa. Trabajamos con estos 10 medios, como pueden ver, una diversidad de países, 9 países concretamente, que trabajamos en principio en una primera fase de aceleración, y después vamos a hablar un poco de qué se trata, digamos, un proceso de aceleración, durante 6 meses en 2020, y es importante señalar que el proceso se inició justo en el momento del inicio de la pandemia. La misma semana que empezaban las, digamos, cuarentenas en toda la región, nosotros empezábamos este proceso de aceleración, que por supuesto, si bien estaba pensado de manera online y a distancia con los medios y los consultores con los que trabajamos, también que teníamos contemplados instancias presenciales que por supuesto no se pudieron concretar por producto de la pandemia. Entonces se trabajó desde marzo 2020 hasta septiembre 2020, en una primera etapa de 6 meses con los 10 medios, y luego de esto hicimos una evaluación y una preselección, y de esos 10 medios trabajamos con 6 de estos medios que quedaron concretamente para la etapa 2, CIPER de Chile, el Picasso de Venezuela, el Surtidor de Paraguay, Ponte Jornalismo de Brasil, Posta y Redacción de Argentina. Estos 6 medios trabajaron entonces en un siguiente instancia de profundidad de esa aceleración entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021. Es decir, se sumaron 10 meses más de aceleración. Los 10 medios, durante las 2 etapas, tuvieron una inversión directa de $817.000. Se trabajaron en más de 3.000 horas de consultoría. Esto es muy importante para entender que el impacto de la aceleradora no solamente me gusta hacer el video, bueno, voy a estar en problemas, porque no me gusta salir en video, ¿no? Digo, ahí hay una participación necesaria de parte de todo el equipo. Entonces acá, en general, cuando estoy dando como un ejemplo de algo muy puntual, más allá de quizás la estrategia general del medio, o el equipo que va a gerenciar este camino, necesariamente hay una articulación y un involucramiento muy fuerte de parte de los equipos. Y me hacías una segunda pregunta. Sí, mira, pero tú ya la contestaste, te preguntaba qué es lo que hacía que creciera tanto, ya lo contestaste en el fondo. Sí, a ver, en el caso de los medios de velocidad, quizás hay varias respuestas para eso, además de las que mencioné. Primero, obviamente en un proceso de aceleración hemos tenido la ventaja de tener, digamos, no digo al 100%, pero muy concentrados a estos líderes de medios en este proceso. Y puedo dar algunos ejemplos. Los medios tenían una vez por semana reunión con el consultor que coordinaba el proceso, donde tenían que dar respuestas a preguntas, donde tenían que presentar cosas que tenían que trabajar. Es decir, hay una dedicación no solamente de estos responsables o líderes, sino de parte de su equipo. Entonces, en un proceso de aceleración eso obviamente en algún momento empieza a dar resultado. Y yo diría que otro de los elementos interesantes tuvo que ver, porque todos lo han mencionado en sus testimonios en distintos momentos, es en el cambio de mindset, ¿no? Un cambio de cultura, pensando en, bueno, por primera vez realmente me pongo a pensar en la viabilidad de mi medio en largo plazo, y no solamente en, bueno, en el día a día o solamente en las noticias. Entonces,
bueno, cómo tengo que hacer a futuro, cómo trabajo con mi equipo para que abra, digamos, su funcionamiento solamente periodístico a pensar en estas cuestiones, cómo genero alianzas, digo, un montón de cosas que quizás antes no estaban en el día a día o en la agenda de estos líderes de medios. Algunos medios les acomoda, hay una Ciper, que trabaja mucho con la membresía, que le acomoda mucho porque es una forma de garantizarse la independencia. Cuando tiene publicidad, en algún lugar hay cuestionamiento de independencia. ¿Qué es la clave para el crecimiento de las membresías? Bueno, las membresías ha sido uno de los modelos, si se quiere, vedette de los últimos años, ¿no? En donde todos han dicho, bueno, sí, creo que nosotros podemos. ¿Por qué? Por esto que decíamos al principio, porque tengo buen contenido, porque tengo buenas cosas para llegar. Pero la verdad es que está siendo uno de los modelos que obviamente no son tan fáciles de implementar. Porque además hay que evaluar, esto es muy importante, cuando uno piensa en el modelo de membresía, tiene que evaluar el costo operativo que requiere después, cuando ya lo implementas. Estamos hablando costo tecnológico de plataformas y mantenimiento de distintas herramientas, costo de equipo. Digo, no puedes decir, tengo el modelo de membresía, ¿quién se ocupa? ¿Quién habla con el socio que se le cayó la tarjeta de crédito? ¿Quién habla con el socio que se enojó y porque una nota, no sé, no le gustó, y entonces dice, me voy a bajar? Digo, hay una instancia de retención, de fidelización. Tenés un costo de implementación que hay que evaluar, y un costo después de operatoria o logística, en dinero y en recursos. Entonces, esta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en la receta. Ahora, para que crezca y para que se mantenga, por supuesto que punto uno, la calidad de lo que haces, es un diferencial. Si tu contenido es exactamente igual, y hoy lo vemos en los modelos de suscripción, que es el del muro de pago, ¿no? Pese a los grandes medios tradicionales donde implementan la suscripción, pero efectivamente gran parte de los contenidos los ves circulando gratis en otro lado, bueno, tenés que ofrecerle un diferencial. En el caso de las membresías, que en general el modelo es que está abierto el contenido y lo que haces es como abrazar en un club a esos socios que se ponen la camiseta, entonces ahí volvemos, es clave el contenido, es clave la cultura que generes alrededor, digamos, de eso, y eso es algo de alguna manera abstracto, digamos, no hay algo muy concreto. Es una identidad. Es una identidad, exacto, es una cultura, una identidad que hace que, digo, la gente se ponga la camiseta de ese medio y pague, aunque lo tenga gratis, que acompañe. Por supuesto que tiene que haber una transparencia de cómo esto se hace. Esto también es algo que cuesta mucho en general en los medios, hablar de transparencia, de cómo se financian, de cómo se hacen las cosas, de cómo se reportea, si hay ética, si hay calidad. Y por otro lado, sí, una de las áreas me parece clave es estudiar permanentemente a la audiencia, a la que ya tienes y a la que querés alcanzar, ¿no? Yo creo que tenemos un enorme desafío en este momento, medios digitales independientes, más los tradicionales, que es entender a las nuevas, siempre están las nuevas audiencias, siempre hay nuevas audiencias, y va a haber. Digo, algo que creo que por un lado se resuelve con métricas, por un lado, pero por otro lado soy una enorme defensora y promotora, y no es tan fácil de hacerlo porque es caro, pero me parece que hay que hacerlo, de análisis más sociológicos, antropológicos, ¿no? ¿Qué están haciendo los chicos cuando están en el celular? ¿Qué están leyendo? ¿Dónde consumen la noticia? ¿No? Yo los veo a veces en la puerta de un shopping en Buenos Aires y me dan ganas de ir y preguntarle, ¿qué estás mirando? O sea, solo TikTok, solo Instagram, ¿cómo consumís tus noticias? ¿No? Tenemos que saber ahí, porque ellos son los que en teoría van a pagar por el contenido. Sí, yo unos comentarios, te dije, trabajo así, colaboro ahí. Y pasó que empezamos efectivamente a hacer este link en las distintas plataformas, las redes. Ciper, para los que no lo conocen, bueno, básicamente lo que hace es publicar reportajes de investigación rudos, ¿no? Es una mayor crítica que se le hace a veces que son todos reportajes muy rudos, no hay contenido viral en sí, ¿no? Pero a través de este trabajo en las plataformas, con Instagram, Twitter, a mí me pasó, no recuerdo muy bien de una cifra, de un reportaje de derechos humanos que iba a tener 500 interacciones, 500.000 interacciones. Para Chile es una cifra gigantesca, es un 5% de la población, ¿no? Es brutal. Entonces, me parece interesante eso que hablas tú de cómo se puede hacer un link entre lo que es, por así decirlo, la estrategia de marketing, pero la producción de contenido. En definitiva, esta aceleración no funciona
si tu contenido es mediocre, ¿no? Sin duda, sí. Yo creo que, por ejemplo, estamos hablando en este caso de Zipper, originalmente cuando ingresaron a la aceleración, yo recuerdo, por supuesto, en las distintas instancias que estábamos haciendo de evaluación, ver cómo se entregaba el contenido, ¿no? Y era una entrega muy tradicional de ese contenido, unas notas muy largas, porque obviamente hacen investigación. Ahora, que hagas una investigación hiper seria, súper profunda, no quiere decir que no lo puedas entregar de una manera más amable para las nuevas audiencias y las nuevas plataformas, o creativa, o disruptiva, ¿no? Por supuesto, vos podés tener tu estilo, tu límite de formato, pero si vos sabés que tenés un contenido súper fuerte, interesante, que va, digamos, a movilizar, ¿cómo no hacer llegar esto de un modo, estamos hablando de formato y modo, en video o en GIF, o no, pensado para Instagram, y que no es lo mismo que el que después, por supuesto, el que esté muy interesado va a entrar después al sitio, va a leer todo. Digo, siempre yo cuando hablo de esto con mis colegas de los medios tradicionales, siempre les traigo el ejemplo de cuando se empezaron a hacer las infografías en la prensa gráfica, ¿no? Vos tenés que hacer una entrevista a un neurocirujano sobre una operación mega compleja, ¿no? Entonces, bueno, vos podés hacer la nota como se hacía antes, toda redactada. Ahora sí, además, podés hacer una infografía donde ves cómo la intervención y entra en el cerebro, y el dibujo, y hasta dónde llega, no sé, digo, todo el proceso. El que lo está leyendo, de alguna manera, bueno, va a consumir de una manera integral y se va a enganchar de otra forma, ¿no? Y si además de eso, cuando entra a la web, tenés el video del neurocirujano explicando, no sé, algo más interesante, bueno, se completa la forma de consumo del contenido, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, pensemos en las nuevas audiencias, en las audiencias jóvenes, y no quisiera hablar de que no leen y eso, o sea, leen de otra manera y consumen de otra manera. Entonces, es un desafío porque a diferencia de antes que pensábamos en un formato o en dos, ahora tenemos que obviamente ser muy creativos para llegar a esas otras audiencias. Mira, otro tema que me interesó es el del trabajo con el equipo. Es algo que no siempre se hace. Me voy a contar de Meta. No sé si está en él, ¿no? El otro medio industrial también. Entonces quería además un equipo de investigación. Entonces nos mandaron a todo lo que estábamos postulando al examen psicológico, ¿no? Ninguno lo pasó, pero nos dejaron igual, ¿no? En general, de esta investigación no pasamos los exámenes psicológicos. Pero, esa era la clave del éxito. Era la clave, era estar deschavetado, ¿no? Pero, ¿en qué te fijas cuando haces este trabajo? Que también me imagino tiene tensiones distintas, si estamos hablando de colegas que están, por ejemplo, en el faro, divergentes, que están en situaciones de mucho estrés, así estás en un país como Brasil o Chile, ¿no? ¿En qué te fijas en ese trabajo que tú nombraste, pero quizás seguro que dices? ¿En qué te fijas cuando hablas de trabajar con el equipo? Es muy interesante lo que mencionabas porque el contexto en donde trabaja el equipo medio es fundamental para poder acompañar, trabajar, generar estrategias con ese equipo. Dividiría la respuesta en dos cuestiones. Una, formalmente, independientemente de dónde trabajes, creo que algo que hay, digamos, que hay que hacer inicialmente es esto, es pensar, bueno, ¿cuál es la diversidad de mi equipo? Ya sea desde lo formal, con las tareas que hay que hacer, como a su vez, hoy digamos, hablábamos de un medio en Brasil que se ocupa de temas de poblaciones vulnerables. Bueno, la población y el equipo tiene que tener una diversidad, porque si no estamos hablando de unos hacia otros, ¿no? Y no estamos hablando de para todos. Entonces, creo que ahí está, la primera cuestión es permanentemente estar intentando que el equipo sea diverso desde distintos enfoques, ¿no? Ya sea además aquí a la población a la que nos dirigimos, las temáticas en las que trabajamos, y además desde el dato duro, de lo que recién mencionaba, en crecimiento de sustentabilidad, tiene que haber otras cabezas, tiene que haber gente de tecnología, gente con mirada de marketing, gente con una mirada más de negocios, etc. Ahora, respecto de lo que decías de aquellos que trabajan en contextos complejos, que por supuesto todos tenemos nuestros problemas en nuestros países, pero algunos realmente están muy mal, y haría el hincapié además hoy contexto pandemia, creo que lo ha terminado como de profundizar. Creo que una de las cuestiones que trabajamos en Velocidad, por ejemplo, que logramos hacerlo porque teníamos un fondo extra, era generar instancias de bienestar para los equipos.
Eso es dinero, obviamente, en principio, porque tenés que tener un dinero extra para generar estos programas de distensión, salud mental, acompañamiento emocional, de verdad ¿Por que qué es no se lo así. implementaron en CIPER? Sí, qué pregunta. Hoy es una necesidad, y te doy un dato. Esta semana estuve en una capacitación con organizaciones de Latinoamérica, que no solamente eran de medios de comunicación, eran organizaciones de sociedad civil, y en la conclusión principal de este seminario, de esta capacitación, fue la necesidad del 2022 de invertir en eso, acompañar. Y esto lo digo teniendo en cuenta que los periodistas siempre también nos arrogamos esta actitud de duros, de que podemos pasarlas todas, de que bueno, contexto difícil, igual como decimos en Argentina me la banco, ¿no? Hay algo de eso en el periodista. Pero creo que en este momento eso empieza a tener otra importancia, digamos. Eso está bien, porque si tengo que hacer en periodismo de investigación no me tengo que meter en un terreno complejo, pero esa presión y esa situación que hoy además nos atraviesa en lo personal y como sociedad, como puede ser la pandemia y las situaciones de violencia, hay que atenderlas desde el medio, digamos, desde la organización periodística. Mira, nos queda hacer una pregunta ahora, Milagros, de Perú. Sí, ¿qué tal? Gracias, Vanina, por la exposición y también por las preguntas, este diálogo. Mi pregunta es muy corta. En este ecosistema de medios digitales, quería saber si en la experiencia con Velocidad ustedes habían identificado una oportunidad particular y un desafío particular para medios de comunicación dedicados a la investigación periodística, que es un grupo dentro de este ecosistema grande de medios digitales. ¿Qué es lo que nos pueden encontrar? Gracias, Milagros, por la pregunta. Bueno, yo creo que el ejemplo de CIPER es como superlativo en este caso, ¿no? Primero, modelo de membresía que no le funciona a todo el mundo, a ellos les funciona, y basado específicamente en periodismo de investigación. Acá hay otros factores que tengan que ver también con la cultura del país, con el ecosistema de medios del país, digamos, versus, en este caso, o de manera complementaria con este medio, ¿no? Hay que hacer un análisis de cómo trabajan en investigación los otros medios, etc. Yo creo que tiene varias particularidades que fortalecen, en este caso, a este medio en particular. En el caso de Velocidad, los otros medios con los que trabajamos, con excepción de CIPER, en la segunda fase, no están enfocados específicamente en periodismo de investigación. Sí hay algunos que lo hacen, pero no quizás es su modelo habitual. Allí yo creo que un poco en función de lo que venimos hablando, y ahí sí te traslado más la experiencia general que estamos teniendo, es los modelos de tipo agencia sí están funcionando bien, porque eso te da una absoluta independencia a la hora de elegir con quién aliarte y a quién presentarle proyectos o proponer, digamos, propuestas a financiadores o a organismos, ¿no? que puedan financiar. Yo creo que ahí hay una oportunidad, lo que pasa es que ahí se requiere también un esfuerzo y una creatividad adicional, porque hay muchos actores, digamos, financiadores, hay muchos, pero son menos que los actores que están jugando por ese financiamiento. Entonces, cuando hablo de creatividad, hablo de, por ejemplo, para mí es fundamental el tema de las alianzas por fuera de los medios. No hay que aliarse solo con medios, hay que aliarse con medios, pero no solo con medios, hay que aliarse con sociedad civil de otras temáticas que estén vinculadas a la investigación que quiero hacer. Y con otros países. Digo, hoy las financiaciones dan mucho apoyo a que, hoy creo que la escuchaba María Teresa, bueno, obviamente el periodismo transnacional ya es casi como un modelo, como un género. Sin llegar a eso, podés pensar inclusive en alianzas entre medios de tu propio país. Digo, que sea una investigación regional. A veces un financiador no apoya a un medio en particular porque, bueno, ve que la temática se circunscribe, digamos, a esa audiencia. Y cuando vos estás hablando de, no sé, estamos hablando de una problemática que atraviesa todo el país, o que tiene ejes en común con otros países, por ejemplo, la región andina, podemos dar un ejemplo. Los países de la región andina pueden tener, o problemas migratorios, que pueden tener problemas similares, ahí tenés una oportunidad. Y cuando te alías con sociedad civil temática, digamos, medio ambiente,
problemática infantil, explotación laboral, un montón de otras cosas. Ahí tenés nuevas oportunidades también. Yo creo que eso es fundamental, requiere mucho trabajo y tiempo porque tenés que estar mapeando permanentemente, y por eso necesitas personas dedicadas. Pero algo importante, la persona dedicada al financiamiento lo salió ya en el segundo estudio que indica que después se paga sola. O sea, se paga sola. Vos invertís al principio, pero si es buena y funciona y trabaja como tiene que trabajar, se paga sola y de hecho después amplías el equipo de esa área. Entonces, esto, ¿no? Tenés que mapear con quiénes aliarte. Y algo importante que no me quiero olvidar, porque soy una ultra defensora de esto y promotora de esto, es como nos podemos crear nuestro código de ética editorial y de contenidos, crea tu propio protocolo de ética comercial, que llamo yo. Esto es a tu traje, a medida, es con quiénes quiero trabajar, con quiénes no quiero trabajar, ¿no? Me armo un plan. Bueno, con los que quiero trabajar, ¿por qué? ¿Con qué? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuál es el disclaimer que tengo que poner para trabajar con tal o cual? Y cuando te vas a sentar con ese financiador, sea privado o público, decirle, queremos hacer este proyecto, queremos hacer esta financiación, no podés tener injerencia en el contenido, no vas a tener injerencia en esto, lo otro, así, de frente. Y en esto podés tener un protocolo que sea el interno para la discusión permanente y poder tenerlo colgado en tu página para que aquel que te quiere financiar vea cuál es la transparencia de tu modelo de financiamiento, ¿no? Para tus financiadores y para tu audiencia. Yo creo que hay que seguir trabajando mucho en eso, porque eso sigue siendo muy cerrado, de que cada medio va y habla con el financiador y con, no sé, ¿no? Hay que hacerlo mucho más de frente, de manera muy clara y planificada y profesional, porque eso también da seguridad a quien te quiera apoyar, sea del ámbito público, privado o la propia audiencia. Bueno, Marina, estamos terminando ya, se nos acabó el tiempo, me quedan por lo menos 2 preguntas, los voy a hacer después. Bueno. Pero nada, muchas gracias y gracias a todos por estar acá, así que nos despedimos y con esto cerramos. Así que un abrazo grande hasta el 2022. Muchas gracias.